¡Joder!, exclamó Brian al encontrarse con el director del museo, moribundo, arrastrándose por el suelo en busca de ayuda. Por suerte, para los hermanos Gallows Sánchez, los agentes habían ido en otra dirección, la que los chips de los conductos de ventilación les mostraban, que, equivocadamente, los dirigirían hacia un callejón sin salida y los tendrían un buen rato ocupados. La bala había alcanzado el pecho del director de aquellas instalaciones, justo en su corazón, aunque todavía seguía vivo. Brian apartó a su hermana del cuerpo, temiendo que todavía pudieran escucharles por algún altavoz. Él solo se acercó, se agachó y le susurró al hombre, evitando que su hermana pudiese entender algo. «Siento lo ocurrido», se disculpó. «Espera, niño, toma», señaló indicando su cartera. «¿Por qué?», le interrogó al ver su gesto y su voluntad de darle todos sus datos, los cuales iban metidos en aquella cartera de último modelo de Tommy Hilfiger. «Comunicarles la noticia antes de que quien lo haga tergiverse la verdad», tartamudeó, desangrándose. «Señor», dijo esperando el nombre de aquel hombre que estaba a las puertas de la muerte. «Marco Rodríguez», reveló su nombre balbuceando, a pesar de que esa información la contenía Brian en sus manos. Sin embargo, el chico estaba tan nervioso por lo sucedido que no era consciente de que el tiempo de aquel señor se consumía para siempre y que aquella pregunta era innecesaria, ya que podía haber abierto la cartera para mirarlo. «Marco, haré justicia por usted», le comunicó, cogiéndole una de las manos y sujetándole la cabeza con la otra. «Las salidas por ahí», indicó ahora sí, dirigiéndose a ambos. «Niños, esos hombres», titubeó sin terminar jamás la frase que empezó. El director de aquellas instalaciones falleció. Brian cogió la mano de su hermana, también ensangrentada, y se puso a correr con ella. Ella corría sin poder ver. No obstante, Sam escuchaba los pasos y sabía los movimientos que debía ejecutar para no meterse una hostia tremenda. Cuando regresaron al vehículo, Brian hizo una incisión en el cuello de su hermana, metiéndole un pañuelo por la boca para que no gritara del dolor, y le extrajo el otro dispositivo. Sin embargo, este no lo tiró por la ventana, prefirió guardarlo a unas sabiendas de que los agentes que le habían hecho aquello a su hermana no tardarían mucho en darse cuenta del engaño. Cuando llegaron al hospital Juan 26, el cibernauta I ya no estaba. En su lugar se encontraba el agente M esperándoles a ambos. «¿Dónde carajo está ahí?», exigió Brian al agente M. Brian retiró la venda de los ojos de Sam y cuando iba a quitarle el antifaz del rostro a su hermana, el agente M agarró a este del brazo y le gritó: «¡Ni se te ocurra!». Profirió aquella frase sin premeditarlo, descolocando por completo a Brian. Después procedió a contestar la pregunta que le había formulado. «En cuanto a ahí, no sé dónde está. Solo me dijo que se marchaba y que el equipo tenía que examinar a ese», contestó mirando a Sam. «¿Tú?», inquirió el hermano molesto. «Tranquilo, Mando, tu hermanita estará bien. Por suerte, para todos, estos sótanos tienen inhibidores que no les permitirán localizarnos ni escucharnos, si lo estaban haciendo. Pero antes, ¿tienes que darme algo?», aludió al ver las manos ensangrentadas de Brian. «No», respondió este, ocultando el chip en el bolsillo de atrás del pantalón. «De acuerdo», aceptó resignado y comunicó a continuación al hermano. «Volvemos en un rato. ¿Viene conmigo, señorita S?». Sam, alterada, se giró, con el rostro cubierto, para intentar mirar a su hermano. Brian sentía su angustia. No obstante, si por él hubiera sido, Sam nunca hubiera ido con él. Había factores que escapaban al alcance de su comprensión. Para Brian, que Sam se hubiera vuelto una ciberdelincuente como él,
A pesar de que ninguno de los dos, por ahora, había matado o hecho daño a alguien con esos medios, lo descolocaba. El mal, pero, ya estaba hecho, y Brian debía ser quien apoquinase con las consecuencias de aquella mala decisión, o eso era lo que él creía. «Ve con él, ese», ordenó su hermano a Sam, para después asentir con su cabeza. «Espera, M. ¿Hay algún superior al que pueda dirigirme?», indagó Brian. «Sí. ¿Le llamo?», le inquirió. «Por favor», le pidió a modo de súplica. «Ahora nos entendemos». Brian iba a salir del parking sin siquiera haber hablado de su plan cuando el agente M le llamó la atención. «¿Cómo lo llevo hasta ti?», le demandó a voces. El chico se acercó lo suficiente a su confidente para comunicárselo. «Tú solo dale esto», señaló entregándole una nota pequeña donde había unas anotaciones en número que parecían coordenadas de un lugar en concreto. «Ahí lo tienes, a las 9. Lo tengo, mando». Brian se puso en marcha. Antes de partir, pero, sonrió a su hermana y pronunció unas palabras inaudibles que Sam pudo atisbar a ver a pesar del engorroso antifaz e interpretó a la perfección. «A las 10, vete», fue lo que Sam correctamente descifró de los labios de su hermano. Tras articular sin hablar aquella orden, Brian se dio la vuelta para reemprender su camino. Sam tenía bien claro lo que debía hacer en caso de que Brian no regresara a la hora acordada. Sam agachó la cabeza, derrotada, temiendo por la integridad de su hermano. Sin embargo, su cabeza la torturaba todavía más y no dejaba de escuchar esa voz que no paraba de insistir. «¿Y si no vuelve? ¿Cómo vas a hacer esto sin él?». Sam intentaba acallar a su mente. Ya estaba suficientemente dolorida físicamente como para que encima sus propios pensamientos estuvieran perturbándola. El agente M se la miraba, desconcertado y preocupado por el estado de la chica. Solo veía sangre y no sabía siquiera de dónde procedía, ni quién podía haberle producido aquellas heridas. Lo único que sabía era que su hermano la había traído de vuelta en aquel estado y sus manos estaban manchadas de sangre. Sam llevaba una máscara en la cara, por lo que lo único que la gente podía ver de ella eran sus ojos castaños verdosos que con la poca luz de aquel recinto parecían ennegrecerse. Sam solo miraba al suelo, dando vueltas a la huida estrepitosa de su familiar, quien se había escapado con el rastreador que ella había llevado hasta hacía apenas unos minutos incrustado al cuello. Confiaba en su hermano y tenía esperanzas en que él solo lo resolviera todo. Lo tenía en un pedestal de superhéroe, con el que él nunca se identificó. Ojalá la chica se hubiera dado cuenta de que había cosas que ni siquiera su salvador y protector hermano, Brian, la persona que más le quería, podía arreglar. «Ese», le abstrajo el agente M a la chica, «van a hacerte una radiografía, pero para eso necesito que dejes que te retire la máscara». Sam se apartó de aquel hombre, reticente a acceder a su petición. «Nosotros aquí solo queremos ayudarte. Necesitaré que confíes en mi equipo», le explicó con paciencia y dulzura en el tono de su voz para no espantarla. Sam desconfiaba. Ella sabía que no había otra alternativa para averiguar qué le había ocurrido. No podía contárselo a la policía, porque la matarían antes de que lograra abrir el pico. Ella era una amenaza para el nuevo orden mundial, y las autoridades no dudarían en dispararle fuego a discreción en cuanto asomara por la puerta de la comisaría con aquella historia. «Ya está todo dicho, pues», manifestó resignada, conociendo su único destino. El agente M imitó el gesto de resignación de ella, alzó los hombros y los bajó seguidamente. A continuación puso cara de póker y le retiró la máscara. «Estás más favorecida sin ese disfraz». Le sonrió, intentando que ella sacara su mejor sonrisa. «Ya sabes cómo funciona. Aquí tienes la bata.
apuntó, acercando el batín para que ella se desvistiera y se colocara solita tras el escáner cuando estuviera lista. Ahora viene Agente G, le reveló al tiempo que él se marchaba para dejarle intimidad. Pasados unos minutos, un agente apareció por la puerta y se presentó a la joven, quien para su sorpresa pudo ver que era una chica. Hola, soy G, y para nada soy médico. Es más, estudié historia y luego un máster en periodismo, y fíjate qué vueltas da la vida. Es coña, bromeó, desdibujando una leve y sutil sonrisa. No lo de los estudios, sino el hecho de que sea médico. ¿Qué haces tú aquí, entonces?, le cuestionó alarmada Sam. Lo mismo que tú, creo, denotó, dubitativamente unos instantes antes de seguir. Evitar la hecatombe, precisó. El internauta ahí me encontró, como a todos, pregonó. Entonces tenía todo lo que necesitaba, y en términos generales era feliz. Pero me faltaba una cosa: el asqueroso y miserable dinero. Así es como funciona todo, con esos repugnantes billetes. Construyeron esta civilización para desgastarnos y arruinarnos. Sin dinero no comes, y para el mundo, cuando no tienes trabajo, eres un apestado y te hacen sentir una inútil. Se sinceró, sin cortarse ni un pelo delante de aquella chica. Vaya, expresó desolada Sam. ¿Cómo le hiciste frente?, le indagó en busca de conocerse mejor y de estrechar lazos con ella. Los golpes de esta repugnante y dictatorial vida me enseñaron el camino, aunque no todo es malo, matizó ella, bastante rota por dentro. Tras sus palabras, sin duda, había muchos más matices que aquellos adjetivos que empleó para referirse a la vida. Un vocablo que para ella, a su tan temprana edad, tenía un significado muy deprimente. Le parecía un mundo repleto de injusticias y ordinarieces, donde la manipulación de los pensamientos ejercía un papel muy importante para volver en contra unos ciudadanos con otros. Si nuestra historia estuviera escrita en un libro y la conociéramos, tal vez, solo tal vez, no tendríamos tanto miedo a vivirla. La incertidumbre mata a la gente, confesó, y después añadió: ¿quién sabe por qué nos toca ser la persona que somos? No obstante, el hecho es que si estamos aquí, tú y yo, ahora, es para hacer lo correcto, por el bien, si es que se le puede llamar así, a desvelar la verdad. ¿Estuviste mal?, siguió su interrogatorio Sam. Para Sam, el conocimiento del agente G emanaba de recuerdos muy probablemente personales, que le hacían ver el mundo de aquella manera tan peculiar, pero realista. No podía estarlo. Tengo una familia a la que impresionar, le reveló con aquel sarcasmo que tenía más de cierto que de broma. Después bajó la mirada por un segundo y la volvió a alzar de inmediato al cerciorarse del gesto. Pero no hablemos de mí. Si eres tan amable de estirarte sobre la placa, justo ahí, indicó señalando el tubo de resonancia magnética. Perdona, G, ¿haces escáneres, radiografías y también resonancias?, le cuestionó algo nerviosa. Estoy aprendiendo y hace tiempo que entiendo lo que tengo que buscar, así que no será complicado. Si tienes lo que creemos, te lo extirparemos superficialmente y ale, para casita, como si no hubiera pasado nada. Soltó esta, quedándose tan pancha. ¿Y si no?, insinuó Sam en referencia a la otra parte que le quedaba por contar a la gente. Habrá que hacer otros trámites, respondió la chica con serenidad. ¿A cuántas personas han hecho esto esa gente?, inquirió Sam, refiriéndose a los agentes de negro que la habían capturado y chipeado.